Bueno, la idea de este segundo video es una propuesta un poco diferente. En el anterior tratamos de ver todos los conceptos con los principales aportes teóricos. Y acá, en este un poquito más breve, pero es donde quiero como que, bueno, se pongan a jugar un poquito con la imaginación y la reflexión, mostrarles algunos cuadros, algunas obras de arte y algunas curiosidades de Descartes que no tienen tanto que ver con aspectos tanto teóricos, conceptuales, sino con aspectos más o menos de la vida. Entonces, la primera propuesta que les voy a hacer es mirar esta pintura. Esta pintura es conocida como la extracción de la piedra de la locura, hecha por el Bosco, que es un pintor holandés, en 1501, 1505. El Bosco era conocido así con ese nombre en España, no es su nombre, así le decían, digamos. Y bueno, y nos deja esta pintura en esa época, que fíjense los personajes, los símbolos que tienen. Este, la idea es que pensemos, podamos pensar juntos, bueno, estará queriendo representar este pintor en este momento, con esos personajes. Hay alguien que está agujereando la cabeza de ese sujeto, al cual esta creencia de que la gente que tenía un problema mental podrían habérsele formado piedras en su cabeza, al igual que piedras renales. Entonces se hacía esta operación, eh, se- y se extirpaba supuestamente esta piedra. Esto dio lugar a muchas cuestiones como de algo de la magia, de la hechicería, del curanderismo. Es una plena época donde todavía está muy consustanciada la Edad Media con el pasaje a la modernidad. Podríamos decir que aparecen las dos figuras, ¿no? Podría estar representado en un cirujano, pero también podría ser alguien que está experimentando desde algún lugar, que tiene un poder en el cual va a sacar esa locura. En el cuadro del Bosco, que sus pinturas se caracterizan por mucho simbolismo, también aparece que lo que saca es un tulipán de su cabeza, no es una piedra. También hay una ahí sobre la mesa que la vemos. Bueno, ¿qué querría decirnos, no? En esto, que está sacando una flor. Bueno, entonces eso, mostrarles un poco esta pintura, a ver qué les parecía, si la conocían, si conocen otras parecidas o similares. Pero bueno, es bien representativa de esta época, ¿no? Del 1500, este, con esta idea entre la medicina y el curandero, entre la medicina y la iglesia, entre alguien que tenía, bueno, determinado lugar y poder para hacer esto, y otros que creían en eso, que con esa posibilidad aparecía la cura, ¿no? Bueno, esta es una. La otra es un cuadro de Rembrandt, es de 1632, se llama La lección de anatomía. Y lo que está representado allí es un doctor, un cirujano muy famoso en su época, llamado Nicolás Tull, era este cirujano, y que a Rembrandt le encargaron este cuadro, el gremio de cirujanos de la época, en Ámsterdam, para que fuera retratado, que era una práctica muy común. En este caso, este doctor Tull, una vez al año hacía estas grandes demostraciones públicas. Incluso podía ir público, que no estudiara medicina, cobraba una entrada, o sea, se cobraba una entrada para ver esto. Generalmente los cadáveres que usaban eran, bueno, gente, criminales, que, por ejemplo, en este caso se sabe que era un criminal que había sido ahorcado ese mismo día, entonces el cuerpo se lo daban para que experimentara, y en este caso, bueno, muestra lo que retrata el pintor, es todo lo que tiene que ver con los músculos, ¿no? En ese brazo que está abriendo. Bueno, también, ¿no? Estamos en el 1600, también hay un contexto donde en el norte europeo estaban los protestantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había estado la reforma religiosa? Y eran más comunes las prácticas de disección en el norte, en los países más del norte de Europa, que en el sur, que todavía eran más católicos, como más cerrados, y no se practicaban tan abiertamente las disecciones. Este, pero bueno, acá tenemos un caso en el que ya bien tempranamente se retrataba una práctica que era muy habitual en Holanda.
Esta obra, todos la deben haber visto alguna vez, y seguramente todos sepan que es de Leonardo da Vinci. Esa fecha es la época que vivió Leonardo. Bueno, todos sabrán, sí, de sus múltiples proyectos y bocetos de pintura. Se dice que hay más de 13.000 hojas escritas por Leonardo. Sin embargo, sus obras no fueron muy difundidas en la época. Se sabe que algunos después lo retomaron, pero no estaba como muchos bocetos y muchos inventos que después, años después, sí fueron tomados. Bueno, como tiene que ver con las cuestiones de los aviones, bueno, un sinfín de inventos que él dejó proyectados como un visionario. En este caso en particular mostrarles porque es conocido, ¿no?, como el hombre de Vitruvio o el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Vitruvio había sido un arquitecto de la antigüedad, que justamente lo que había hecho era este, sacar cálculos para la construcción como arquitecto. Y esta frase que lo representa Leonardo, el hombre es la medida del mundo, bueno, en esa búsqueda de perfección, como habíamos dicho también hoy, del Renacimiento y del humanismo, todos estos representantes buscando resaltar los valores y las perfecciones incluso del cuerpo humano. Bueno, acá el cuadrado, vieron que es un cuadrado y un círculo, en los cuales el hombre en esa postura encaja perfectamente, ¿no? El cuadrado representa el mundo físico, esto es con escritura, ¿verdad?, de Leonardo, con el centro, si trazamos el punto central, es lo genital, y el círculo representa lo espiritual, y con el centro en el ombligo. Leonardo también realizaba disecciones de cadáveres y dibujaba con precisión todas las partes del cuerpo humano. O sea, toda esta obra que salió a la luz posteriormente, de muchísimos trabajos que él ha escrito. Bueno, el año pasado y el otro estuvieron estas exposiciones de Leonardo, no sé si han llegado a ver. Bueno, también traérselos como un hombre de su tiempo, en 1500 tan expresivo, de muchos exponentes, y en este caso, bueno, lo que tenía que ver también, como dijimos hoy, ¿no?, la pintura, la perfección de la pintura, la escultura. En el caso de Leonardo, bueno, con cantidad de bocetos y de cálculos, en lo que tenía que ver con volar, con las máquinas de volar, etcétera, etcétera, que hizo. Bueno, y ahora algo más sobre Descartes. Hoy lo presentamos a Descartes con sus cálculos, sus ideas, y yo quería traerles acá la otra parte de su vida, ¿no? Y traerles un poco esto que es la decisión mente-cuerpo, no es solo una metáfora. Algunos datos de su vida: bueno, tuvo una infancia muy enfermiza, su madre murió cuando él tenía 1 año, siempre tenía muchos problemas de salud. Se dice bueno, que lo crió su padre, pero como que no era muy el preferido, que prefería a su hermano mayor, y bueno, y se fue a estudiar con los jesuitas, con un internado, los jesuitas estudió. A los 18 años ingresó en la universidad, estudió Derecho y Medicina. Después viajó mucho por Holanda, Dinamarca, Alemania, Italia. Bueno, destacado en la física, en la matemática y en la medicina. De Descartes sabemos eso, que a los 23 años tuvo una visión, donde dice que Dios le encomendó estudiar y descubrir estos principios a los que él se dedica. Y viajó por muchos lugares, y conoció a la reina Cristina de Suecia, y la reina Cristina lo invita a irse a vivir a Estocolmo y que le pudiera dar clases, ¿no? Esta reina era una reina que fue muy joven, reina a los 18 años, y quería hacer de su corte, de sus cortesanos, que fueran muy cultos. Entonces llevaba músicos, artistas de Alemania, de Italia, y bueno, y durante muchos años, fíjense, como casi 3 años, le escribió cartas a Descartes para que fuera a vivir con ella y a darle clases. Descartes primeramente no quería, no le gustaba mucho la idea, pero finalmente acepta y va en 1649. Los autores, los distintos autores que, bueno, ustedes pueden también como consultar y leer, decían que no estuvo muy feliz Descartes en irse,
que no le gustaba levantarse temprano porque la reina Cristina lo hacía de clases a las 5 de la mañana. Y él tenía que atravesar allí una parte de la ciudad para llegar. Y allí dice que escribió esto, ¿no? Los pensamientos de los hombres se congelan aquí en invierno igual que el agua. Conclusión que a los 5 meses después de llegado muere de neumonía. No lo pudieron salvar, y bueno, murió allí. Él era católico, estaba en un país protestante, y se dice que lo enterraron en un cementerio para niños no bautizados. 16 años después, el embajador francés quiso llevarse sus restos, y lo hizo, pero la historia dice, las historias cuentan que los restos viajaron por muchos lugares, quedaron detenidos en un puerto, un oficial robó el cráneo y lo cambió por otro, fue vendido a coleccionistas, todos querían tener el cráneo de Descartes porque había sido como el genio de la época. Fueron escribiéndole en el cráneo cosas. Bueno, recién en el siglo XIX termina llegando a Francia el cráneo separado del cuerpo. O sea, alguien robó su cráneo, el cuerpo viajó por un lado como los restos, y cuando abrieron en Francia el ataúd que llevaba los restos, vieron que no tenía el cráneo de él. Esto que les pegué allí abajo es un libro, que es un libro de donde un poco saco estas historias, que tiene muchos documentos y muchas fotos, porque lo que cuenta justamente es el periplo de los huesos de Descartes. Conclusión, y esta es un poco la moraleja, si le quieren llamar así, que lo que quería traer, que la cabeza y el cuerpo siguen separados, porque el cráneo de Descartes está en el Museo del Hombre en París, y los restos de su cuerpo están en una capilla en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Entonces, llevándonos esa idea, ¿no?, del dualismo, la escisión mente-cuerpo, de lo que Descartes decía, el cuerpo no tiene nada que ver con la mente, son entidades separadas. Bueno, con su vida misma, con esta historia, se cumplió tal cual esa máxima, de alguna manera, que traía Descartes. Bueno, acá hay algunos dibujos donde él ponía la interacción entre el cuerpo y la mente, ¿no? Él decía que se unían por una glándula que estaba en el cerebro, por la glándula pineal, y bueno, hizo estos bocetos que les traje por acá. Este es un estudio que en 1913, cuando se estudió el cráneo, salió de esta publicación en París. Y por acá dejarles esta frase para que la lean, es como cierra el discurso del método, la obra del discurso del método de Descartes cierra con esta idea que él plantea como pues su deseo más profundo. Y bueno, la idea es que la puedan leer, a ver a qué les parece su vida. Y bueno, si en la clase de la próxima semana quieren hacer algunos comentarios sobre esto, era una forma como de ver el otro lado, el lado más biográfico y el paradero de Descartes, lo que nos deja como enseñanza. Bueno, cortito el video, pero era para que pudieran darles para pensar algunas cuestiones más para participar en las clases de la semana que viene. Nos vemos.